Es importante en este tiempo de la Cuaresma el tema de abstenerse del pecado, como nos dice la oración, y cumplir los mandamientos del amor. Por eso, si bien no estamos siguiendo una lectura continua, hemos tenido extractos de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas sobre el sermón de la montaña en lo que atiene al prójimo. Y recuerden que siempre que Dios habla del perdón, al prójimo, habla de imitarlo a Dios, porque lo más propio de Dios es la misericordia. Dice Dios en el Antiguo Testamento que Él no castiga porque Él es Dios y no hombre. Los que nos gusta reivindicar somos nosotros. Dios, como es Dios, no necesita completar, no necesita para Él estar mejor que el otro esté mal o que el otro esté pagando. Por supuesto que a nosotros, cada uno individualmente, tenemos que hacernos cargo. Y el mensaje de la palabra de Dios es hoy, por eso, abstenerse del pecado y cumplir los mandamientos del amor. No sería bueno reconocernos pecadores, por eso tenemos la hermosa oración de Daniel, donde él mismo asume los pecados del pueblo, de los dirigentes y de él, por las deportaciones, tanto del reino del norte, el reino de Israel con la capital en Samaria, como del reino del sur, Judá, con la capital en Jerusalén. Él asume la culpa de todos e inclusive la vergüenza. Muchas veces nosotros en la iglesia estos últimos años también hemos tenido que asumir la vergüenza, por ejemplo, de los abusos. Pero lo cierto es que decir estas cosas sin tomar las medidas correspondientes sería una hipocresía. Por eso el Evangelio nos concretiza y otra vez vuelve a traer el perdón al prójimo como la medida de alcanzar misericordia. Si nosotros somos capaces de perdonar, vamos a recibir una medida completa, desbordada y rebosante. Porque de la misma manera que nosotros tratemos a los demás, el Señor nos tratará a nosotros. Es difícil esto, pero le tenemos que pedir al Señor. Yo siempre insisto mucho porque acuérdense cómo comenzamos la Cuaresma. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Nosotros no tenemos que en nuestra vida espiritual rendir examen delante de nadie, ni siquiera en un sentido estricto, ni siquiera delante del director espiritual, porque tanto el director espiritual como el confesor son mediadores. Uno no se queda a vivir en el puente. Si hay un puente, hay que cruzar el puente. Y nosotros tenemos que cruzar el puente precisamente a una relación firme, fuerte, estable, madura con el Señor. Por eso nuestra vida tiene que estar apoyada de verdad en Dios. Y ese es el camino del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ese es el camino de la Iglesia en el Nuevo Testamento, y ese es el camino personal propio de este tiempo de Cuaresma, donde a cada uno de nosotros se nos invita comunitariamente e individualmente a hacer penitencia. Comunitariamente porque ustedes saben, los viernes es penitencial, salvo que caiga solemnidad. Creo que el 25, que celebramos los votos, es solemnidad. En ese día no es penitencial, porque acordémonos lo que decíamos en la reflexión, bueno, que no tenemos misa habitualmente, pero la reflexión de la oración del sábado de la primera semana de Cuaresma es precisamente la purificación para celebrar el culto. Tenemos que celebrar el culto verdaderamente, la liturgia. Y si lo celebramos verdaderamente, esa liturgia va a tener una repercusión en lo social. Estamos pidiendo en estos días por la paz en Ucrania. El Papa en el Ángelus pidió a todas las comunidades religiosas, a las parroquias, que recemos en serio por la paz. Y rezar en serio por la paz es cultivar esta conversión constante. No basta decir, y todos tenemos defectos, y todos tenemos, ¿se acuerdan como decían al medio cuando uno es, y yo tengo un amigo tal, para decir que uno no discriminaba, y esa justificación parecería una discriminación. Entonces, lo mismo sería decir, sí, todos tenemos pecados, pero hay que particularizar en qué podemos progresar. Porque la guerra, no vinieron los marcianos a hacer la guerra. La guerra sucedió con, por supuesto, un conflicto difícil de entender, porque nosotros tenemos una mentalidad occidental,
Comenzó en el 2014, no es que comenzó la semana pasada, ni cuando comenzaron los bombarderos. Un conflicto difícil, pero esos conflictos, hermanos, se larvan en el corazón, dentro nuestro. Y entonces cada vez que nosotros cultivamos cosas que no son positivas, que nos ponen más egoístas, que nos aíslan, de alguna manera estamos haciendo un caldo de cultivo a lo que después va a manifestarse en la sociedad. Porque, oh milagro, la sociedad está constituida por nosotros. Y entonces los males que nosotros vemos afuera son los males nuestros en cuanto que somos solidarios también con la naturaleza humana. Por eso la penitencia es solidaria, es una penitencia comunitaria. Que a mí no me gusta comer carne, y bueno, no, es un signo. Es decir, a mí me da gracia porque estas superaciones indican una inmadurez. Hay signos externos de penitencia y hay signos concretos. La penitencia verdadera la vas a hacer vos, porque vos, yo, cada uno sabe dónde nos ajusta el zapato, pero también somos una comunidad. Y como comunidad, como pueblo, compartimos el color litúrgico, compartimos los viernes penitenciales, que puede ser no comer carne, no tomar bebida alcohólica, hacer una obra de piedad, hacer una obra de misericordia. El miércoles de ceniza hemos tenido ayuno, nos resta uno, que es el Viernes Santo, hasta la obligatoriedad es hasta los 60 años, acá son todos jóvenes, así que estamos todos obligados. Vamos a pedirle al Señor entonces la gracia de saber hacer comunitariamente como iglesia penitencia y también y sobre todo personalmente para que este reconocimiento de que somos frágiles, que tenemos necesidad del Redentor, de la conversión, también se manifieste en el trato con el Señor y con los hermanos. Abstenernos del pecado, dice la oración colecta, y cumplir los mandamientos de tu amor. Y ya sabemos que al único que le tenemos que dar cuenta y el único que puede ver nuestro corazón, si en esta cuaresma realmente nos esforzamos, es el Señor. Le damos gracias al Señor por todos los dones recibidos, yo particularmente por los 24 años de sacerdote que estoy cumpliendo, en realidad ya los cumplí porque es 24 cumplidos. A partir de mañana comienzo a rellenar el casillero de los 25, que Dios mediante, si estamos vivos, celebraremos el próximo año. Agradecer al Señor todos los dones, las oraciones, la compañía y también la paciencia de todos los que el Señor ha puesto a lo largo de mi ministerio. Ponemos en el altar del Señor todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea. Que así sea.